Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con una sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace varios años trabajaba con grupos de jóvenes, y siempre en tiempo de la Semana Santa me los llevaba a hacer una experiencia de misión en diferentes pueblitos pobres, ya sea de campesinos o pueblos indígenas, a compartir la palabra de Dios. Después, al final de la experiencia, pues invitaba a los jóvenes que me habían acompañado a tener un paseo, un momento de distracción, de pasar juntos. Y me recuerdo en uno de los pueblos donde fuimos, había un volcán famoso, hermoso, bello, que yo ya había escuchado de él, había visto algunas fotografías, y les hice la propuesta a los jóvenes. Dije: les tengo un paseo y vamos a subir a ese volcán, al Catre, hasta la cima, pero va a ser un poquito difícil. Bueno, al final llegamos al pie del volcán, comenzamos a subir, y había unos jovencitos, especialmente una jovencita, que comenzó a quejarse desde que íbamos allí. ¿Cómo es posible? ¿A poco este es un paseo? ¿Esto qué es? Yo le decía: disfruta este caminar y verás que al final va a ser algo hermoso y bello. Siguió en el caminar quejándose, y quería invadir de lo negativo a otros que iban en el camino. Mejor quedémonos aquí, mejor no hay que ir, hay que dejar al Padre que se vaya. Y con una seriedad, una joven psicóloga. Y yo en cierto momento le decía: ánimo, vamos, camina, vas a ver y vas a descubrir algo hermoso, algo bello, confía, simplemente confía. Y en ese momento ella me dijo unas palabrotas desagradables, y empezó a decirme: me arrepiento haber venido aquí, etcétera. Yo no sé cómo está usted haciendo todo esto. Yo todo esto me lo comía
en mí mismo lo guardaba y decía, tengo que tener paciencia. Al final se sentó a mitad del camino y dijo, no subo. Y yo la iba a dejar allí, le dije a los otros, suban y déjala. Pero dije, no vaya a pasar algo, que tuve que actuar con dureza. Le dice, no te estoy preguntando si te quieres quedar aquí, vamos y sube. Pues se fue ahí pues reclamando, y ya. Pues dije, pues ya me dijo lo que me haya dicho. Cuando llegamos a la cima, allá estar arriba de ese volcán hermoso, bello, había un panorama bellísimo, una bendición, que todos los jóvenes se le veía en su rostro, que decían, valió la pena, y estaban alegres, estaban contentos, que al final no se querían ni bajar, querían estar más tiempo. Cuando yo les dije, tenemos que regresar, me decían, ¿por qué no nos quedamos más tiempo? Y lo más sorprendente fue cuando esta joven después me buscó y me dijo, padre, me quiero disculpar y también le quiero agradecer porque me tuvo paciencia y no guardó resentimiento, sino que me hizo que tuviera esta experiencia. Yo creo que nunca lo hubiera vivido si usted no me hubiera empujado a vivir esto tan hermoso, esta bendición de Dios. Y empezó a llorar y ser agradecida. Y junto con nosotros jóvenes decía, ¿por qué no nos quedamos más tiempo? Y yo les dije, no, es tiempo de regresar. ¿Por qué les cuento esta historia, esta anécdota? Porque me recuerda precisamente el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, en este segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración. La transfiguración. El primer domingo, ¿se recuerdan? La semana pasada reflexionamos sobre las tentaciones que Jesús tiene al ir al desierto, en este caminar de 40 días, al encontrarse con Dios en oración, ayuno. Se muestra allí al Jesús humano, la parte humana, de ese Jesús que hay tentación, pero la tentación, cuando uno la vence, vemos que uno crece, uno trasciende, uno va descubriendo pues la misión que Dios le ha dado. Hoy, este segundo domingo, ¿qué nos quiere presentar? Primero nos presenta la confianza total de Dios, que lo hemos visto en la primera lectura del libro del Génesis, de la historia de Abraham, que Dios le pide, sube a esa montaña y sacrifícame a tu hijo. Imagínense. Primero Dios le había hecho una promesa, te voy a dar una descendencia. Le dio un hijo ya en la ancianidad y Dios le pide, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué significa esto? Pues entra la parte de la fe, entra la parte de confiar totalmente otra vez en Dios. Esa confianza que dice, es Dios que me lo pide, tengo que confiar porque Él tiene un plan maravilloso. No lo entiendo. No lo entendemos, y eso es precisamente la fe. No tenemos que entenderlo con la razón. Cuando celebramos la Eucaristía, un poco de pan y un poco de vino se transforma en su cuerpo y en su sangre. Pero si queremos hacer la racionalización con nuestra mente, pues vamos a quedar confundidos. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo que esto va a suceder? ¿Cómo que esto va a pasar? Y a veces cuestionamos. Y aquí precisamente hoy se nos invita en este domingo de Cuaresma a poner la confianza en Dios. Confía. Dios no te defrauda. Dios tiene algo grande y maravilloso para cada uno de nosotros. Y como lo tiene con Abraham, que después lo conocemos como el padre de la fe. Aquel que confió y dijo, pues si Dios me dio a este hijo en la ancianidad, Dios me lo pido de regreso, Él sabrá cómo le va a hacer que yo sea padre de una descendencia grande. Y hoy en día pues es conocido como el padre de la fe. El padre de la fe, Abraham, no solamente para el pueblo cristiano católico, sino para el pueblo judío y para el pueblo musulmán. O sea, Abraham, esa descendencia que Dios le da de confiar, la fe. Ahora vuelvo nuevamente a esta invitación que Jesús le hace a uno de sus discípulos, a Pedro, a Santiago, a Juan. Les dice, subamos a la montaña, al monte. ¿Qué significa? Subir
al monte es al encuentro de Dios. La montaña siempre la vamos a ver en el Antiguo Testamento. Moisés que sube a la montaña donde recibe los decálogos, los 10 mandamientos, el encuentro con Dios. Elías que sube también 40 días, va caminando, sube a la montaña para escuchar a Dios, para encontrarse con Dios. Ese es el encuentro. Hoy Jesús invita a sus discípulos, a 3 de ellos, y les dice: subamos a la montaña. ¿Y qué sucede? Precisamente dice que allá en lo alto se transfiguró en la presencia de ellos. Se puso sus vestiduras blancas, dice que era una blancura que relucía como algo brillante, algo grande. ¿Y esto qué significa? Precisamente hoy nos presenta la divinidad de Jesús. Domingo pasado la humanidad, hoy la divinidad. Jesús es divino. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la tercera persona de la Santísima Trinidad. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, que se presenta, que nos dice, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es la promesa de Dios, viene a ser morada con la humanidad para mostrarnos el camino de la vida, de la felicidad. Es algo maravilloso. Y cuando uno tiene una experiencia con Jesús, es algo grande y es como algo que vivimos como estos jóvenes que en ese caminar duro, difícil de subir a la montaña, pero cuando estás arriba en la montaña, cuando dejas que el Espíritu de Dios entre en tu vida, te transforma, te cambia. Es como el que ha ido a un retiro espiritual, que al terminar dices: no me quiero ir, me quiero quedar. No sé, los que han experimentado retiros espirituales, esa es la experiencia. No quiero partir porque me siento renovado, me siento en paz. Una paz que no te la da ni el dinero, ni las personas, ni nada, ni los lugares que uno esté. Solamente Dios es el que da esa paz, esa serenidad, que es la que experimentan precisamente estos apóstoles de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, que en cierto momento dice: hagamos 3 chozas. ¿Qué significa eso? Cuando hemos encontrado a Dios en nuestra vida, pues uno no quiere dejarla y dice: aquí me quedo, aquí ya estoy en paz, ya no necesito más. Y precisamente hay la tentación, otra vez la tentación de acomodarme y de decir: bueno, los otros que se arreglen como ellos quieran. Y aquí hay los discípulos que dicen: hagamos una choza a Moisés, Elías y otra a ti, Jesús. Muchos dicen: es que compararon a Jesús con los otros 2 personajes. No, precisamente, ¿qué significa aquí Moisés y qué significa Elías? Moisés es el que representa la ley y Elías es el que representa los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Precisamente era la promesa que había. Dice, allí se resumía todo, la ley y los profetas. Pero con Jesús viene el culmen de todo, que es precisamente encontrarnos con Jesús, que es aquel que nos da la vida eterna, la felicidad, la promesa del reino de Dios. Los antiguos que habían recibido la fe a través ya escuchamos de Abraham, y después la ley que nos dio a través de Moisés, el pueblo que iba perdido, que encuentra un camino para seguir a Dios. Después los profetas que venían a enseñar el camino de la vida también a la gente, que si se equivocaba les corregían el camino, anunciaban la buena nueva y denunciaban también las injusticias. Pues hoy con Jesús se resume ya todo el Antiguo Testamento con el culmen del propósito de nuestra fe, con Jesús. Jesús que viene a darnos vida, Jesús que viene a darnos pues todo lo hermoso de la vida. ¿Sí? Es el culmen de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Pero en ese encuentro es algo hermoso y bello, que aquí Jesús, después hay un segundo aspecto que ocurre en esa montaña. Dicen que las nubes bajaron y ¿qué pasó? Escucharon una voz. Y una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo.
Esa es la voz de Dios creador. ¿Se recuerdan? El pecado, la destrucción al mundo entró. ¿Por qué? ¿Por qué entró? Porque precisamente los primeros seres creados por Dios no escucharon la voz de Dios. Escucharon otras voces. Escucharon la voz de una serpiente que le dijo: no te creas, haz esto, haz lo contrario. Este es precisamente lo contrario. Quien no escucha la voz de Dios, quien está escuchando la voz de la publicidad, de los medios de comunicación, del poder, de los amigos, del dinero, ¿qué pasa? Pues es esa serpiente que se te presenta como engañosa, diciéndote que eso es lo que te da la felicidad. Aquellos que creen que por tener un puesto político, un puesto de liderazgo, ya son poderosos. Pues es el engaño que se lo van a llevar tan grande. Es esa serpiente que te habla con palabras dulces, con palabras hermosas y te dice: come de ese fruto. Y el primer pecado, perdieron el paraíso, los primeros padres que decimos, es por no escuchar la voz de Dios, por escuchar otras voces diversas. Y aquí es preguntarnos a nosotros. Yo les pregunto: ¿a quién escuchamos nosotros? ¿Qué voces estamos escuchando nosotros en nuestra vida? Si estamos enfermos, estamos escuchando a la comadre, a fulanito, a sutanito. Si tenemos problemas, a la comadre allá, etcétera, etcétera. A veces no escuchamos la voz de Dios. Yo el otro día me sorprendía que alguien se ponía a alegar conmigo y me decía: es que esta vidente dijo esto, es que esta tiene, no sé, esta persona, un regalo que Dios le habla. Y le dije: ¿y por qué no crees en la palabra de Dios? Es que el fin del mundo se va a acercar. La palabra de Dios, Jesús nos da la respuesta: no te asustes. No, que sí. Y allí estábamos alegando y le decimos: ¿por qué? Porque no quieres escuchar la voz de Dios. Escuchas la voz, aunque te digan que sea la persona más santa, escuchamos a todo mundo, pero no escuchamos la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? Que nos la da en las Escrituras. Jesús, referente al fin del mundo, ¿qué te dice? Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles de Dios. Entonces, ¿qué estamos alegando? Que llega alguien y dice: es que yo tuve una revelación. ¿Qué? Cuernos. ¡Qué mentiras, pues! Hay gente estafadora, mentirosa, aunque sean pastores, aunque sean aquellos que se dicen para engañar a tanta gente. Y por la ignorancia de la gente, pues ahí se van y siguen caminos equivocados. Hoy, precisamente, la invitación en este segundo domingo de Cuaresma, ¿qué es? Pues es la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado. ¿Quién? Jesús. Escúchenlo. Y esta es la pregunta: ¿realmente escuchas la voz de Jesús? ¿Realmente escuchamos su voz? ¿O realmente estoy haciendo mi voluntad o la voluntad de alguien más? Y por último, que quiero concluir el día de hoy, este domingo que nos presenta los discípulos, pues una vez que están con Jesús, de haberlo escuchado, Jesús les hace la invitación y que les dice: vamos hacia abajo, no te quedes en la montaña. No te quedes solamente con esa experiencia bonita que ya la podemos tener nosotros cuando vamos a la Eucaristía, la transfiguración, que Jesús se presenta en nuestra vida, cuando estamos frente al Santísimo. Allí está Jesús que se transfigura y nos dice pues el amor, donde sentimos la paz, pero también nos dice: regresemos, bajemos de la montaña. Significa vamos a nuestra vida cotidiana, vamos a ser parte de esta vida. Y aquí Jesús les prohíbe a los discípulos, para que entiendan qué significa ir hacia los demás, dice: hasta que resucite de entre los muertos, hasta que ya venga la resurrección de Jesús, es cuando los discípulos comienzan a entender. Y después, cuando viene el Espíritu Santo, es cuando entendieron completamente que este mensaje de compartirlo con los demás, pero saber entender el mensaje que viene a traernos Jesús, de amor, de paz, de somos sus hijos. Como esa experiencia de esos jóvenes allá en la montaña, que te daba una paz, una tranquilidad, una serenidad, y que dices: pues Dios me ama, Dios me quiere, es hermoso, es bello, pero te
tenemos que bajar de la montaña para seguir compartiendo esa experiencia con la gente que está a nuestro alrededor. Hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que no te va a creer, pero por eso precisamente necesitamos la fe. Quien está con Jesús, pues todo es posible. Por eso siempre tenemos que decir, como el salmista el día de hoy, tenemos siempre confiaré en el Señor. ¿Y por qué? Porque el Señor cumple sus promesas a su pueblo. El Señor nunca nos defrauda. El Señor siempre te va a llevar a caminos de vida eterna. Así sea. Amén. Amén.